Advertencia. El siguiente contenido es solo para fines educativos y de entretenimiento. No constituye un medio de diagnóstico, consejo de salud ni tratamiento. Haga uso de un o una profesional de la salud calificado para tales fines. The following content is for entertainment and educational purposes only. It does not constitute means for diagnosis, healthcare advice, nor treatment. Make use of a qualified healthcare professional for such purposes. La información contenida en este video representan los puntos de vista y opiniones de las personas que las expresan. Las opiniones no constituyen un respaldo ni los puntos de vista señalados por ninguna agencia gubernamental, privada o religiosa. The information contained in this video represents the views and opinions of the persons expressing them. The opinions do not constitute an endorsement nor the views noted by any government or private agency. Bueno, llegó la hora formalmente de que nuestra oradora, la doctora Charlene Ortiz, esté con nosotros presentando este tema. Ella es una autora de descendencia puertorriqueña que completó su doctorado en psicología clínica con una especialidad de psicología forense. La doctora Ortiz completó un asociado en ciencias aplicadas en operaciones de inteligencia, un bachillerato en psicología y una maestría en ciencias de psicología aplicada. Sus intereses incluyen el trastorno de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad y los grupos minoritarios. Ella es una veterana de guerra del ejército norteamericano y se desempeñó honorablemente como analista de inteligencia de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, de la OTAN, para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante las operaciones de combate en Afganistán. Actualmente la doctora Ortiz trabaja como terapista de salud mental bajo supervisión. En un día típico trabaja con niños y adultos en asuntos de depresión, ansiedad, problemas familiares y de pareja, abuso sexual contra menores y adultos. Sin más preámbulo, vamos a entregarle el tiempo a la doctora Ortiz. Y en el día de hoy vamos a hablar completamente en español. Vamos a hablar de qué exactamente es la violencia doméstica y qué no es violencia doméstica. Vamos a hablar de qué personas sí pueden ser afectadas por violencia doméstica, quién puede ser el ejersor de violencia doméstica. Y vamos a hablar también de los diferentes tipos de abuso, ya sea abuso físico, sexual, psicológico, emocional, financiero y de inmigración. Hay diferentes tipos de abuso y una de las cosas que vamos a discutir al final de la presentación es cómo se ve el ciclo de violencia doméstica. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de qué exactamente es la violencia doméstica. Violencia doméstica es un comportamiento
¿Y qué exactamente es un comportamiento? Un comportamiento, quiero que piensen como un comportamiento es una acción, es un verbo. Por ejemplo, cuando corremos, cuando saltamos, esos son verbos. Y la violencia doméstica también es un comportamiento, es una acción. Generalmente, la violencia doméstica incluye comportamientos de abuso, pero también incluye comportamientos que son coercitivos. ¿Y qué es un comportamiento coercitivo? Un comportamiento coercitivo es cuando forzamos u obligamos a una persona a hacer o no hacer algo con lo que esa persona no estaba de acuerdo. Así que el abuso o la violencia doméstica también va a incluir temas que son cuando obligamos a personas a hacer o no hacer algo. Como mencionó una de nuestras amigas aquí, ella mencionó que la violencia doméstica incluye control. ¿Qué exactamente no es la violencia doméstica? La violencia doméstica no es amor. La violencia doméstica tampoco incluye que la persona ha de ser que me ama mucho. Por ejemplo, una de las cosas que yo he observado con mis propios pacientes es que uno de los comentarios que pueden hacer, bueno, mi esposa me humilla o mi esposa me cela o mi esposa me maltrata, pero es porque me quiere mucho, es porque se preocupa por mí. La violencia doméstica no involucra ese tipo de comportamiento. Así que aprendemos que la violencia doméstica no es amor. El punto de violencia doméstica, y uno podría decir que cualquier tipo de violencia, es tratar de ejercer control sobre otra persona. Generalmente, cuando pensamos en violencia doméstica, pensamos en pareja. Pero también la violencia doméstica puede pasar, debo decir, entre padres e hijos, de hijos a padres, entre hermanos. Y no quiero que piense que solamente involucra una pareja. También puede involucrar personas de su familia. Una de las cosas importantes cuando pensamos en violencia doméstica, una de las primeras cosas que pensamos es ha de ser abuso físico. Y sí tienes razón, abuso físico es parte, pero no es la totalidad de lo que es la violencia doméstica. Puede incurrir, por ejemplo, violencia sexual, puede incurrir violencia económica o financiera en contra de una persona, y vamos a hablar mucho de los diferentes tipos de abuso. Yo quiero que ahora mismo piense con las personas que tiene a su alrededor o con sus amigos, sus familiares, compañeros de trabajo, compañeros de iglesia. Quiero que ahora mismo piense en 4 nombres de mujeres que usted conoce. Sean amigas, vecinas, compañeras de trabajo. 4 mujeres. Sus hijos, usted mismo, 4 mujeres. Y cuando tenga esos 4 nombres de esas 4 mujeres que usted conoce, ahora quiero que piense en 10 hombres que usted conoce, ya sean compañeros de trabajo, compañeros amigos suyos de la escuela, de la iglesia. Una de esas 4 mujeres ha sido abusada física, sexual, financieramente, emocionalmente. Uno de esos 10 caballeros, de esos 10 nombres que usted tiene en su mente ahora mismo, ha sido abusado física, sexual, financieramente o por estado de inmigración. Me gustaría que consideren que la violencia doméstica le puede pasar a cualquiera. Y recuerde que esas estadísticas son simplemente las personas que admiten ser sobrevivientes de violencia doméstica. Eso no incluye las personas que por silencio, por vergüenza, por culpa, deciden no buscar ayuda. Porque recuerden que la violencia doméstica es de control.
Y si yo puedo evitar que este caballero busque ayuda con la policía, si yo evito que esta dama busque ayuda con su iglesia, por ejemplo, si yo evito que este caballero busque ayuda con un terapista, con un consejero, note que el punto, y eso es parte de lo que vamos a discutir en relación al abuso emocional, es aislar a la persona. Así que no quiero que piensen que solamente va a afectar a mujeres. Sabemos que afecta a 1 de cada 10 varones. Algo muy importante es que aquí tenemos una población mayoritaria latina en esta presentación. Pero la violencia doméstica no conoce raza, no conoce cultura, no conoce religión, no conoce edad. No hay ninguna cultura, no hay ninguna raza, no hay ninguna religión en donde no podamos encontrar una señal o un rasgo de qué es la violencia doméstica. Independientemente de qué raza, de qué color, de qué religión practique la persona que es sobreviviente de violencia doméstica o la persona que es agresor o agresora de violencia doméstica. También personas de cualquier identidad, de cualquier orientación, personas que tengan mucha educación, de que puedan tener un doctorado, digamos en ingeniería o en salud mental, hasta una persona que nunca asistió a la escuela. No hay ninguna población que esté exenta de recibir abuso. Y a veces cometemos el error de pensar, bueno, mi hijo es muy educado, mi hija es muy educada, fue a la universidad. Eso nunca le va a pasar a él, eso nunca le va a pasar a ella. Y sabemos que no hay distinción. Cualquier persona puede sufrir de un abuso doméstico. Otra cosa importante es que la violencia doméstica tampoco conoce nivel de ingreso. Tendemos a pensar que el dinero soluciona todos los problemas. Independientemente de cuánto ingreso tenga la persona, cualquier persona de cualquier nivel económico, de cualquier nivel financiero, puede ser víctima de violencia doméstica. La violencia doméstica está caracterizada por diferentes tipos de abuso. El abuso va a ser una manera de ejercer control. Generalmente cuando pensamos en violencia doméstica, este es el primer tipo de abuso que tendemos a pensar. Por ejemplo, que una esposa golpea al esposo, que el esposo golpea a la esposa, que el niño golpea al padre o a la madre. Cuando pensamos en abuso físico, podemos pensar de cualquier aspecto, desde una cachetada hasta que la persona le quite la vida, hasta que la persona le pueda cometer un delito de homicidio. Uno de los problemas que las personas tienden a ignorar es que si usted o alguien que conoce es víctima de violencia física o de abuso físico, esa persona tiene 3 veces la incidencia de ser asesinado que una población en general. Así que cuando pensamos, fue solo un golpe, fue solo un rasguño, fue solo una bofetada, eso como quiera sube las probabilidades de que esa persona pueda ser asesinada en cualquier momento. ¿Cuáles son las diferentes características de abuso físico? Una de las primeras características es pensar en golpes, palmetadas, cachetazos, puños, puñalazos. También podemos considerar el morder. Hay personas que pueden tratar de morder a otra persona para ejercer control sobre ellas. Otra de las características, y desafortunadamente es algo que yo he observado con mis propios pacientes, es que hay personas que pueden quemar a otra persona. Por ejemplo, en propósito, fuman y queman a la persona con los cigarrillos, queman a sus niños con sus cigarrillos. Otras características de abuso físico es restringirle el movimiento. Por ejemplo,
amarrarlo, amarrar a una persona a una silla, amarrar a una persona a una cama, evitar que esa persona, ponerle esposas o handcuffs, evitar que esa persona tenga libertad y voluntad y que sea libre de moverse como esa persona le plazca. Y note que alguna gente va a decir, bueno, pero ella no me puso la mano encima, no me golpeó, o él no me golpeó, ella no me golpeó. Pero es abuso físico porque le está evitando físicamente que usted pueda ejercer movimiento y control de lo que usted desea hacer. Una de las últimas características que es bastante común en violencia doméstica, ya más al extremo, es asfixia. Muchas personas tratan de ejercer control personal en contra de una persona y lo que pueden hacer es tratar de estrangular, ya sea manualmente o con algún objeto, un cinturón, los listones de los zapatos, ropa, y pueden tratar de asfixiar a esa persona con el propósito de herirle, controlarle o asesinarle. Hace un rato escuché a uno de los caballeros aquí presentes mencionar abuso emocional, abuso psicológico. ¿Qué exactamente es abuso psicológico? Abuso psicológico es para dañarle su bienestar emocional. El propósito de ese tipo de abuso no es necesariamente hacerle daño físico, pero lo que a mí me gusta llamarle herir de su esencia, herirle quien usted es. Si usted se sentía alegre, si sus amigos o sus amigas lo describieran a usted como una persona alegre, una persona extrovertida, una persona que le gustaba salir con sus amigos, o ir a la iglesia, o ir al trabajo. El abuso emocional y psicológico está ahí para destruir su esencia y quién usted es. El abuso físico es para destruir quién usted es, más su físico. Vamos a hablar un poco de qué diferentes tipos de abuso psicológico y emocional podemos encontrar. Uno de los más comunes es insultos. Insultos. Tratar de dañar poco a poco. Quiero que se imaginen como si fueran la superficie de una cebolla. Poco a poco vamos a sacarle un pedacito y un pedacito. Generalmente la violencia doméstica no comienza de inmediato. Generalmente es un proceso. Generalmente puede tomar meses y años. Y a veces encontramos a la persona decir, cuando yo me casé con ella, cuando yo me casé con él, o cuando solíamos salir, esa persona no tenía ese comportamiento. Esa persona sí tenía ese comportamiento, pero lo estaba demostrando de otros tipos y de otras maneras de abuso. Otra característica que no se menciona mucho es hostigamiento. Por ejemplo, seguirle a su trabajo, dónde usted está, con quién está, para dónde va, cuándo regresa, cuándo va, verificarle su computadora, verificarle su teléfono, verificarle su email, sus mensajes de texto. Básicamente quitándole la libertad que usted puede tener en su propia vida. Y casi nunca se menciona mucho el hostigamiento, el tratar de seguir a una persona. Una que yo he visto con mis propios pacientes es poner un dispositivo en el carro para seguir a la persona. Y en el teléfono también, como estaban mencionando aquí. Básicamente tratar de seguir a la persona que no tenga libertad. Otra característica de abuso, y esta es muy común, echarle la culpa a la otra persona, independientemente de qué persona tenga responsabilidad. Por ejemplo, yo tomo mucho
porque tú me haces tomar. Yo te golpeo, pero es porque me haces perder la paciencia. Yo tomo porque es mi decisión en comprar alcohol y tomar. Yo golpeo porque tomé la decisión de alzarle la mano a alguien. Nadie obligó a esa persona a tomar. Nadie obliga a esa persona a golpear a otra persona. Yo te celo porque eres muy guapo. Me gusta seguirte porque eres muy guapa y me preocupo por ti. Esos comportamientos, en vez de aceptar responsabilidad propia, la persona echa la culpa de los eventos a la otra persona. Yo te sigo porque te quise seguir. A nadie ha obligado a esa persona a seguirlo, a ponerle un dispositivo para rastrearlo. La persona tomó una decisión de seguir a alguien. Una de las características que sí se ve mucho, y recuerde que esto puede pasar a cualquier edad. No quiero que piense que esto pasa con personas solamente, personas jóvenes, ¿verdad? De mi edad. Yo creo que todavía estoy joven, ¿verdad? No tan solo personas de mi edad, pero puede pasar con adolescentes que tienen una relación de pareja, hasta personas totalmente envejecientes que ya tienen nietos. Ninguna edad está exenta de recibir estos tipos de abusos, cualquiera de los tipos de abusos que hemos hablado en el día de hoy. Cuando la persona te muestra celos en exceso, cuando esa persona comienza a demostrar un comportamiento que en español usualmente nos referimos como posesivo. Una persona que, por ejemplo, me da coraje si otra persona te habla. Me da coraje si te pones esta ropa, si te pones esta pulsera, si te pones este perfume. Y recuerde que esto puede pasar a cualquier nivel. Esto puede pasar con hombres y mujeres. Una de las otras características es la que había mencionado al principio de esta presentación, y esa es el aislamiento. De repente, usted solía tener tantos amigos, tantas amigas, solicitaba visitar a su mamá o llamar a su mamá tantas veces a la semana, solía ir a la iglesia tantas veces en semana, solía ir a su terapista de salud mental tantas veces, pero de repente eso se empieza a convertir en un problema. No me gusta que hables con Pedro, no me gusta que hables con Alejandra, no me gusta que vayas a hablar con tu terapista, tú no estás loco, tú no necesitas hablar con nadie. No tienes que estar llamando tanto a tu papá. No hace falta que estés visitando tanto a tu hermano. Y antes de que usted se dé cuenta, todo el control ahora lo tiene esa persona. Antes de que usted se dé cuenta, poco a poco, en vez de salir con tu mamá, ¿por qué no te quedas aquí hoy conmigo? En vez de ir a hablar con tu terapista, ¿por qué no vamos al cine? Y note que parte de ese control es que la persona que es abusiva tenga total control de usted. No tan solo eso, pero entonces no va a tener otras personas que tengan otra perspectiva diferente y le digan, ¿sabes qué? No me parece mucho que tu esposo o que tu señora no te deje X, Y, Z. No queremos que esa persona note que hay algo que está ocurriendo en tipo de abuso en nuestra relación. Una de las últimas cosas que me gustaría presentarle en cuestiones de abuso emocional y psicológico es intimidar. Si vas a la policía, yo me quedo con los niños. Si hablas con tu papá de que yo te golpeé, yo hablo con tu jefa que te despidan. Si decides empezar a hacer terapia o hablar con alguien o comentarle a alguien de lo que está ocurriendo aquí, yo me quedo con la casa y me quedo con los vehículos y me quedo con todo. Si le mencionas a alguien lo que está pasando aquí, te voy a matar. O voy a matar a nuestros niños. Esos comportamientos son bastante comunes.
Si tratas de irte, yo voy a cometer suicidio. Esos comportamientos de intimidación es simplemente cuando la persona siente que ya no puede ejercer el control que deseaba ejercer. Y la humillación. Como habíamos mencionado al principio, tratar de humillar a una persona para quitarle su esencia, para quitarle quién la persona es. Ahora simplemente vas a hacer lo que yo quiero que seas. ¿Eras una persona feliz? Ahora no quiero que seas feliz. Yo voy a hacer tu felicidad. Yo voy a ser esa persona que te va a dar esa felicidad. Vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de abuso sexual. Y generalmente cuando pensamos en abuso sexual, pensamos en violaciones que son violentas. Pero también hay otros tipos de abuso sexual. Abuso sexual significa forzar a esa persona a tener algún comportamiento sexual que usted simplemente no deseaba hacer. Simplemente es forzada a hacer un acto en contra de su voluntad. Así que no tan solo significa una violación agresiva y violenta, pero también significa forzarla a hacer un acto o no hacer un acto que usted no desea hacer. ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia sexual, de abuso sexual? Una de esas características es herir a la pareja. Herir a la pareja para que tengan relaciones o por no tener relaciones, por negarse a querer tener relaciones o un contacto sexual, o herir a la persona durante el evento sexual sin haber pedido consentimiento, que no sea algo que la persona deseaba hacer. Otra de las características es forzar a la persona a tener relaciones sexuales. Por ejemplo, forzar a la persona a que no utilicen anticonceptivos. Forzar a la persona a que no tomen esa decisión. Otra característica de abuso sexual es que la persona tenga relaciones o contacto sexual con usted cuando usted no estaba completamente consciente. Por ejemplo, estaba ebrio, estaba dormido o estaba dormida, estaba ebria. En un momento que usted simplemente no puede proveer consentimiento, no puede decir sí o no. Eso también se considera un acto de agresión sexual, porque la persona no tiene la capacidad de decir sí o decir no. Así que si la persona no está consciente. Y este último punto es uno de los que he tenido la oportunidad de ver con mis propios pacientes. Es que la persona sienta miedo de decir no. Ese es muy importante. Por ejemplo, que el caballero piense que si él le dice que no a su señora, que eso va a significar un acto de violencia luego, que ella lo va a golpear, que ella va a comentarle eso a otras personas. Entonces el caballero no quería tener relaciones, pero tiene miedo a decir no. Y lo mismo puede pasar con una dama, que ella sienta miedo a si digo que no, ¿cuáles van a ser los resultados de yo negarme a querer tener relaciones con esta persona? Uno de los tipos de abusos que mucha gente se les olvida mencionar. Abuso financiero. El punto del abuso financiero es controlar el ingreso, las finanzas que tengan en el hogar. Una de las características que podemos encontrar en este aspecto es que el novio o la novia, el esposo, la esposa, el compañero o compañera, le evite que usted obtenga trabajo. Tú no tienes que trabajar, yo lo pago todo, yo me hago responsable. ¿Quieres trabajar? Esa opinión no importa. La que importa es la opinión de que no debes trabajar, a pesar de que es el deseo de la persona de buscar trabajo, ya sea hombre o mujer. Otra característica es hacer que la persona no pueda mantener ese trabajo. Por ejemplo,
hacer que la persona llegue tarde, o, por ejemplo, comentar chismes en el trabajo para que la persona sea despedida, o simplemente demandar y exigir que la persona deje el trabajo. No tienes que trabajar más, no quiero que trabajes más y no vas a trabajar más. Otra de las características es obligar que la persona pida dinero, obligar que la persona pida prestado. ¿Por qué? Porque una vez empezamos a obligar a esa persona a pedir dinero, ejercemos control sobre esa persona. Porque ahora yo sé que estás endeudado, porque ahora yo sé que estás endeudada y de aquí no te vas. Y sé que de aquí no vas a tener la oportunidad fácil de poder irte, simplemente porque estás endeudado. Otra característica muy común es evitar que la persona conozca exactamente cuánta deuda o cuánto ingreso tienen. Mentirle a la persona o evitar que la persona conozca realmente cuánto dinero tienen o no tienen. Eso evita que la persona pueda tomar una decisión de irse, porque no tienen conocimiento de sus propias finanzas. Y otra cosa de abuso financiero es dañarle el crédito a la pareja. Voy a tratar de tomar todas las tarjetas de crédito y ahora te voy a dejar endeudado y ahora te voy a dejar endeudada. Dañarle el crédito a esa persona para evitar que la persona pueda tener éxito en irse. Otro tipo de abuso, el último abuso que vamos a hablar en el día de hoy, es abuso por estado de migración. Este tipo de abuso, como cualquier tipo de abuso, tiene que ver con el control. Podemos ejercer control sobre esta persona. Bueno, le voy a esconder todos sus documentos de inmigración. Le voy a destruir sus documentos de inmigración. Voy a despedazar y romper todos los documentos de inmigración para que esta persona no tenga la oportunidad de irse. Otra característica es que su pareja le evite aprender el idioma del país. Tú no necesitas aprender inglés porque lo tienes todo conmigo. No tienes que aprender inglés porque yo estoy aquí. Evitar que la persona se asimile o que trate de progresar en el país en donde se encuentra ahora. Esta característica es también muy importante. Amenazar a su familia de origen. Si tú me dejas, voy a hacer que maten a tu hermano en tu país. Si tú te divorcias, voy a decirle X, Y, Z a tus niños que están en tu país. Noten que eso también es un abuso porque queremos ejercer control sobre algo en que nosotros apreciamos, que es nuestra familia. Una de las más comunes que yo sí he observado muchísimo con mis propios pacientes es amenazar a la persona con inmigración. Decir que si tú le comentas a la policía lo que pasó, yo les voy a mencionar a estas personas tu estado de inmigración ahora mismo. Y la realidad es que aquí en este país, en los Estados Unidos, no importa su estado de inmigración si usted está reportando un crimen. No importa. Cualquier persona puede reportar un crimen, independientemente de qué estado de inmigración usted se encuentre. Y sí, desafortunadamente he tenido pacientes que esa es una de las tácticas que utilizan su pareja, su esposo, su esposa o compañero, compañera, en decirle, si me pides el divorcio, si me dejas, entonces voy a exponer tu estado de inmigración. Ahora que hablamos de los diferentes tipos de abuso, quiero que observen cuál es el ciclo de violencia doméstica. El ciclo de violencia doméstica tiene 3 etapas y cada vez se vuelve a repetir y a repetir y a repetir. La primera etapa de violencia doméstica es una etapa que nosotros la conocemos como la acumulación de tensión. La acumulación de tensión es cuando la persona está tratando de ejercer control sobre esa persona, ya sea financiero, emocional, sexual, y esa persona está tratando de ejercer ese control.
La segunda etapa, algunas personas le llaman la etapa en donde explota. Algunas personas le llaman esta etapa la etapa de agresión. Y en esta etapa es cuando hemos notado esa tensión, debo decir, y hemos notado que se ha llegado al límite de esa tensión y la persona se convierte agresiva. Por ejemplo, físicamente, con insulto, con hostigamiento, sexualmente, financieramente. Por ejemplo, esto ocurrió, ahora no tienes nada de dinero. Esto ocurrió y por tanto ahora la persona va a ser un agresor sexual o va a ser un agresor físico o un agresor emocional. Y la última etapa de violencia doméstica es la etapa que nosotros los terapistas a veces nos referimos a esta etapa como la etapa de honeymoon, la etapa de luna de miel. ¿Y qué exactamente es esa etapa? Formalmente esa etapa se conoce como la etapa de reconciliación. Después que ha habido un acto de agresión, ya sea físico, sexual, emocional, psicológico, financiero, por inmigración, de todos los tipos de abusos que hemos hablado en el día de hoy, esa etapa de reconciliación nosotros le decimos la etapa de luna de miel, porque la persona trata de compensar el acto de agresión que acaba de hacer. Por ejemplo, comete el acto de agresión, discúlpame, tú eres mi rey, tú eres mi reina, vámonos de vacaciones, aquí hay unas flores, aquí están estos chocolates, mira, si te gustó mucho esta corbata, te compré la corbata que tú querías. Y esa es la etapa que nosotros conocemos como la etapa de luna de miel en terapia. Porque estamos tratando de manipular a la persona, decirle que todo está bien, cuando en realidad acaba de haber un acto de abuso financiero, emocional, psicológico, pero la persona trata de convencer a la persona de que está bien, de que el acto de agresión está bien, porque aquí están los chocolates que tú querías, aquí está el carro que tú querías, este es el viaje, el crucero en el Caribe que tú deseabas. Entonces ahora esa persona trata de ejercer control sobre esa persona a través de tratar de reenamorarle. Pero recuerde que eso significa que la persona no está en control. Y entonces ahora volvemos a la etapa de que está en color violeta o púrpura y comenzamos otra vez la nueva etapa de tratar de ejercer control sobre esa persona. Volvemos a la agresión, volvemos a la etapa de reconciliación y volvemos en este ciclo nuevamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario, cualquier pregunta que ustedes tengan concerniente a toda la información que hemos presentado en el día de hoy? Cualquier pregunta. Si es algún tipo de violencia en la familia, independientemente si es con los esposos, puede ser con los hijos, ¿qué se puede hacer? Sea el abusado o el abusador. Al igual de que cualquier persona puede ser agredido, uno también, cualquier persona, puede ser el agresor. Nadie está exento de ser el agresor independientemente de cuán educado, de su cultura, de su religión, de su orientación. Una de las primeras cosas es reconocer qué tipo de abuso es. Por ejemplo, si es sexual, si es financiero, si es psicológico. Y el otro paso a seguir es reconocer que el abuso siempre viene de un lugar de control. El abuso siempre va a venir de un lugar en donde nosotros estamos tratando de ejercer control sobre esa persona. Así que uno de los primeros pasos en darnos cuenta es: no tengo la necesidad de tratar de controlar a esta persona a través de coerción o de violencia. Y buscar ayuda sería el siguiente paso, ya sea consejería familiar, consejería de terapia. Pero lo importante es tratar de buscar ayuda para no sentir esa necesidad de tratar de ejercer control sobre otra persona, que también nos puede llevar al abuso. Pero como no puedo controlar a otras personas, sí me puedo controlar yo. Yo sí puedo ejercer control de mis acciones. Yo puedo tomar una decisión y decir: hoy voy a tomar una decisión y este ciclo, ese ciclo que yo les mencioné, acaba hoy.
¿Alguna otra pregunta? Diga. Cosas que he comentado, he escuchado más es no me van a creer, ¿verdad? Porque lo que he visto de las personas que he conocido que han pasado por esta situación, ¿no? En social media y en persona con otras personas son las parejas perfectas, la pareja más cute, y en privado, ¿verdad? Es otra cosa. Y la preocupación es no me van a creer, porque todo lo que han visto es que esta persona es perfecta, ¿no? Ya sea hombre o mujer. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad? Porque aún a veces nosotros como humanos, ¿verdad? Alguien te puede decir, mi esposo me dio, te la buscaste, ¿qué hiciste? Aún nosotros mismos que nos pasamos por abuso o no somos abusadores, hemos señalado a otras personas que están pasando por esa situación, algo tiene que haber hecho, por la ropa que se puso, si ya yo me lo imaginaba. ¿Cómo podemos o qué recursos podemos utilizar para cambiar nuestra mentalidad y poder ser recurso en vez de señalar y creer? Esa pregunta es muy buena y pasa con todo el mundo, pasa con hombres y mujeres. Sí, no he notado mucho con hombres. Hombres generalmente no les gusta comentar de ese aspecto porque piensan que nadie le va a creer o que le van a echar la culpa. Sí, pero tú eres más fuerte porque dejaste que te quitara todo el dinero. Recuerden que la violencia doméstica no es de fuerza. No tiene que ver la fuerza de la persona. Tiene que ver el control que quiera ejercer esa persona. Y cualquiera puede controlar a cualquier persona a través de violencia. Una de las primeras cosas que podemos considerar para cambiar ese ciclo de no creer, de no juzgar a la persona. De no juzgar a la persona cuando esa persona viene donde usted. Por ejemplo, mi esposa está haciendo esto, mi esposo está haciendo esto, mi novio está haciendo esto, mi novia está haciendo esto. Esa persona se sintió lo suficientemente cómoda para abrirle su corazón a usted. Y para devolver ese favor, lo que podemos hacer es no juzgar. Esa persona se sintió cómodo suficiente o cómoda suficiente para hablar con usted. Ofrecerles un espacio donde no juzguemos a la persona por lo que haya pasado. El comentario que dijo de ¿qué hiciste tú? Independientemente de lo que haya hecho esa persona, nadie se merece un acto de violencia, nadie se merece un acto de agresión. Lo que sí todo el mundo merece es ayuda. Así que la primera recomendación sería ofrecer un espacio abierto. A veces las personas no quieren consejo. A veces las personas lo que quieren es alguien que les crea, alguien que los escuche. A veces las personas lo que están buscando es un oído, no una boca. A veces las personas lo que están buscando es un oído. Y con ofrecerle eso nada más, hay muchas personas que dicen, wow, pude sacarme esto del pecho, el próximo paso es buscar ayuda. Y es difícil porque tendemos a echarle la culpa a la víctima o al sobreviviente. La culpa siempre la tiene el agresor, independientemente. El agresor tomó la decisión de agredir. Nadie obligó al agresor a agredir. Él me puso molesto y lo golpeé. No podemos decir, es culpa de él, es culpa de ella. También recuerde que es la responsabilidad del agresor. El agresor sí pudo haber tomado un momento y tomar otra decisión y decir, ¿voy a golpear a esta persona o no la voy a golpear? ¿Le voy a quitar este dinero? No se lo voy a quitar. ¿Voy a violar a esta persona o no la voy a violar? Esa persona tomó una decisión de agredir, al igual de que yo estoy tomando una decisión de hablar. Todos los actos de violencia son decisiones. Sí, tengo una última pregunta. Diga. ¿Qué hacer con aquellas personas tal vez agredidas o violadas por las redes sociales? Por ejemplo, alguien que te testé, tú la bloqueas o lo bloqueas y busca la manera de buscarte y continuar de como seguir agrediéndote. ¿Qué hacer con esa persona de que te están agrediendo por las redes sociales? Aquí en Alabama hay leyes de hostigamiento. Aquí hay leyes donde no se permite hostigamiento electrónico. Así que una de las mejores, ¿verdad? Yo no soy abogada, ¿verdad? Pero sí conozco que hay leyes de hostigamiento. Hostigamiento electrónico. Por ejemplo, cuántos textos envía una persona, cuántas veces trata de llamar a una persona, cuántas veces una persona trata de enviar un mensaje electrónico. Sí sé que hay leyes de hostigamiento. Y recuerde que hostigamiento también es una forma de abuso psicológico, ¿verdad? Porque la persona está tratando de ejercer control sobre su tiempo y su paz. Así que no le puedo proveer consejo legal,
pero sí hay leyes de hostigamiento que la persona sí puede reportar a la persona por hostigamiento electrónico. Perfecto, así que les doy muchas gracias por invitarme a su congregación. Estoy muy contenta de haber podido compartir esta charla con ustedes y muchas gracias por invitarme. Thank you.